Entonces miremos. Aquí puedo determinar una función de la forma y igual a f de x. Cambiémosla de color. De rojito. Esa es la forma de determinar una función y igual a f de x, ¿cierto? Esta forma de determinar una función nos va a permitir escribir matemáticamente situaciones de la vida real. Por ejemplo, cómo yo puedo simplificar o expresar matemáticamente el consumo de gasolina de un carro dependiendo el kilometraje o la distancia que recorra ese carro. Entonces, es claro que entre más distancia recorra un automóvil, más combustible va a consumir. En este caso, miramos que dependiendo la cantidad de kilómetros que recorre el carro, va a ser mayor o menor el consumo de combustible. Es decir, podríamos decir, el consumo de combustible depende de los kilómetros que se recorran. Teniendo en cuenta eso, lo llevamos a una expresión matemática y lo podemos escribir así: y igual a f de x, donde y es la gasolina que se usa, es decir, esa y depende. ¿De qué depende? De los kilómetros que se recorran. En ese caso x va a representar los kilómetros recorridos. Por eso es que uno habla de variable dependiente y variable independiente. Si y es la gasolina usada, y va a ser la variable dependiente, porque la gasolina depende de los kilómetros que se recorra y x representa los kilómetros recorridos. Entonces, una función real de variable real es una regla. Entonces es una regla que se asigna a cada número x de un subconjunto R un único número real y. Entonces, ¿qué significa eso? Que a este x que está aquí está en el conjunto de partida, que es un subconjunto de los reales, y que a ese x usted le da un valor, va a obtener el y. Depende del valor que le da x, va a obtener el valor de y. Esto se escribe, como se puede observar acá, en este rectángulo que estoy realizando. Si miramos la función f, va del dominio de f al rango de f. El dominio de f está en el conjunto de partida y el rango de f está en el conjunto de llegada. En el conjunto de partida está el x. Ese x es una variable independiente. Es decir, si usted le da un valor a x, el que usted quiera, le aplica la función f, y al aplicarle la función f a x, obtiene el valor de y. ¿Qué es f? Pues f es una regla, es decir, depende del ejercicio, le van a dar una regla. Pues la regla puede ser el doble de x, el cuadrado de un número, ¿ya? Esa es una regla. Entonces, por eso aquí me dice que y es igual a fx, se dice que y es la imagen de x bajo f. Entonces, aplicando la regla a x, obtengo y. Y es la imagen de x. Y recordemos que el dominio de f se escribe como df, está en el conjunto de partida. Son los valores que están relacionados con los elementos del conjunto de llegada, y esos elementos que están en el conjunto de llegada, que están relacionados con los números que están en el dominio, a ese conjunto que está acá se le llama rango de f y se escribe R de f.